A continuación, comenzaremos con la primera exposición de este congreso titulada Presentar a Cristo a los niños y jóvenes, a cargo del padre Lucas Buch Rodríguez, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y doctorado en Teología, especialidad dogmática y fundamental, por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Actualmente es profesor adjunto de Teología Dogmática y de asignaturas de Core Curriculum en la Universidad de Navarra. Luego de su exposición, abriremos un espacio de 20 o 30 minutos para preguntas y respuestas. Los participantes en la modalidad online, por favor, escribir sus preguntas en el chat en la sección Preguntas y Respuestas, y estas serán oportunamente leídas al expositor. Damos bienvenida al padre Lucas Buch. Muchísimas gracias. ¿Se oye más o menos? Sí. Muchas gracias, Monseñor Lorenzelli. Muchas gracias a la profesora de León, al Centro de Enseñanza de la Religión por invitarme. Y vamos allá. La verdad es que empezamos con la más fácil, ¿no? Ya se ve que la más compleja va a ser mañana en la mañana, la de la vida eterna. Hoy es una exposición más general que pretende dar un marco sobre cómo encarar esta idea del presentar a Cristo a los jóvenes y a los niños. A mí me va a faltar ahora el mando para las diapositivas, que estará por aquí. ¿Es este? Ah, estupendo. Muy bien, muy bien. Bueno, si ven que me confundo de arriba a de abajo, pues me hacen un guiño o lo que sea y ya está. Como digo, se trata de recordar un poco el marco de lo que es presentar a Cristo a los jóvenes y a los niños. Lógicamente, ustedes saben mucho mejor que yo el público que tienen delante, el contexto en el que han crecido y que crecen, las dificultades, los anhelos, todas esas cuestiones las conocen ustedes mucho mejor que yo. Yo voy a hacer una exposición general intentando que sirva para la reflexión de cada cual y que pueda enriquecer también un poco lo que ya estamos haciendo, ¿no? Bien, la primera pregunta que planteo es si realmente es posible presentar a Cristo o qué significa eso de presentar a Cristo. Claro, presentar a Cristo es una cuestión decisiva, fundamental, ¿no? Traigo acá esta frase de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, es decir, por un propósito de mejora o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por lo tanto, queremos presentar a alguien vivo, Y eso ya introduce una primera dificultad porque es Cristo quien se presenta, ¿eh? Este cuadro tan famoso de Luz del Mundo muestra a Cristo con un farol llamando a la puerta. Es Cristo quien se presenta. Nosotros, nuestra tarea como profesores de religión no es demostrar a Cristo o imponer a Cristo por un método racional, convencer de una manera infalible. No es eso, no puede ser eso. Porque presentar a Cristo es presentar a una persona viva y una persona viva se presenta a Él. Es Cristo quien ha venido a buscarnos. Y es Cristo quien viene siempre a buscarnos. Y la historia de la Iglesia está llena de ejemplos. Pongo acá solamente dos. Tienen a su derecha a San Agustín. La historia de la conversión de San Agustín es una maravilla, es una preciosidad, la cuenta él mismo en las confesiones, pero ¿quién podía prever el modo en que Cristo se iba a hacer presente en su vida? ¿Quién podía prever que aquellas palabras en un jardín le iban a tocar el corazón? No se podía. Y eso que tenía cerca gente que le quería mucho y que había hecho todo lo posible por presentarle a Cristo, su madre, sin ir más lejos, Santa Mónica. Y sin embargo, el momento en que Cristo se presenta en su vida es el momento que Cristo ha decidido, ¿sí? Lo mismo Santa Teresa Benedicta de la Cruz,
Edith Stein, ¿no?, que tienen a su izquierda. Su conversión es una maravilla, pero es igualmente imprevisible. Aquellos 3 detonantes, ¿no?, tan dilatados un poco en el tiempo, ¿no?, cuando entró a rezar en la catedral de Frankfurt y vio a aquella mujer que entraba con unas bolsas de la compra, y aquello le tocó el corazón, porque se dio cuenta que el Dios cristiano era un Dios cercano, era un Dios cotidiano, no era aquella lejanía absoluta que ella había aprendido en la tradición de sus padres. Aquel otro momento cuando falleció un amigo suyo, filósofo, que falleció en la Primera Guerra Mundial, y ella va a consolar a la viuda pensando, bueno, a ver qué le digo, ¿no? Y se encuentra una mujer rebosante de esperanza. Y entonces se da cuenta que el Dios cristiano es un Dios que atraviesa incluso la oscuridad de la muerte. Y el tercer momento, aquella noche en casa de otros amigos filósofos, en que se topa con un libro, por casualidad prácticamente, empieza a leerlo y no duerme hasta que lo termina. Y cuando lo termina dice, esto es la verdad, la vida de Santa Teresa de Jesús. ¿Quién podía prever aquello? Era imprevisible y al mismo tiempo, sin embargo, es algo profundamente esperado, porque, como dice también San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No, por eso pongo ahí en la diapositiva que tenemos un aliado, que es el corazón. El corazón de las personas a las que nos dirigimos, sean creyentes o no creyentes, porque la clase de religión se distingue de la catequesis, entre otras cosas, en que el público puede ser no creyente, en que uno tiene que presentar a Cristo a personas que quizá nunca han oído hablar de Cristo y no están en un camino de crecimiento en la vida cristiana. Y sin embargo, todos ellos tienen un corazón creado por Dios, creado para la comunión con Dios. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y aquí introduzco una cuestión que me parece que es importante y que a veces en la Iglesia latina, en la tradición occidental, ha quedado un poquito en la sombra, ¿no? ¿Qué es esa realidad del corazón? ¿De qué hablamos cuando hablamos de corazón? A veces identificamos el corazón con el emoticón este que tiene WhatsApp, ¿no?, y las aplicaciones de mensajería, que es un corazón que late, ¿no? Es un emoticón que late. Y cuando uno le pone un comentario muy así, pues uno pone el emoticón este y late ahí en la conversación, ¿no? Bueno, eso no es el corazón. Eso es el corazón en un primer nivel, que es el de la piel, el de las emociones. Lo que sentimos ante el impacto, ante la información, ante lo que recibamos. Pero es solo un primer nivel. Sabemos que después hay un nivel más hondo, que es la inteligencia, la mente. Pero hay un nivel todavía más hondo, que es el corazón, que es el centro del ser humano, el corazón del que habla la Biblia. A veces los filósofos lo han pasado un poco por encima, pero la Biblia no. Nos habla del corazón. El corazón que es con el que decimos te quiero de todo corazón, o cuando decimos te lo digo de corazón. Nadie dice te quiero con todo mi cerebro, ¿no? Como decía un profesor italiano, no, te quiero con todo mi corazón. ¿Sí? ¿Qué es el corazón? Es muy hermoso el modo en que lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí me he confundido o ha salido algo regular. Bueno, veamos lo que pone arriba. No sé si hemos puesto la presentación de proyectar o quizá la mandé yo mal. Bueno, pone arriba, el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es la morada donde yo habito. Cuando nos quedamos a solas con nosotros mismos y tenemos ahí nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros anhelos, eso es el corazón. Y fíjense cómo sigue este texto y va describiendo lo que es el corazón como lugar. Es el lugar de la decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Lo más hondo, donde nos encontramos con nosotros mismos, donde nos encontramos con Dios, donde amamos a los demás. Eso es el corazón. Y esa instancia se descubre de modo muy particular en esta historia del Evangelio,
el cuadro este, quizá descubren ahí al joven rico, ¿no? Vestido muy ricamente, que va a buscar al Señor. Fíjense, el joven rico llega corriendo y se lanza a los pies de Jesús. Tiene el corazón, sentimientos, lo tiene disparado. Y además con la cabeza sabe que Cristo es un maestro. Y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Con la cabeza sabe perfectamente a quién está buscando y está lleno de emoción. Y sin embargo, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme, se va triste. Porque aunque en las emociones tenía el encontrar a Cristo y aunque en la cabeza tenía al Cristo maestro, en el corazón no estaba Cristo. En el corazón estaban sus riquezas. Y es esa enseñanza del Señor, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. A la vez, esta escena es un poco, nos rompe un poco, porque se trataría de decir que Cristo está en el corazón, ¿no? Sería lo bonito. Pero fíjense, en esa tristeza del chico, nos damos cuenta de que el corazón realmente sí reconoce que ahí hay alguien especial. Lo que pasa es que no está dispuesto a soltar lo que tiene. Pero el corazón reconoce. Por eso les he puesto acá esta pseudoportada de libro, porque es un libro súper agotado, sobre el joven rico que escribió un sacerdote inglés, Ronald Knox, ¿no? Donde él, voy a hacer spoiler, si no les importa. Como es un libro que está agotado, se puede hacer spoiler, ¿no? Él imagina que ese joven rico después tiene una vida terrible, lo pierde todo y termina junto a la cruz de Cristo, porque es el buen ladrón. Fíjense qué intuición tan hermosa. El corazón realmente sí tenía esa tensión hacia Cristo. E incluso, aunque en un primer momento prefirió sus riquezas, al final pudo realmente calmar la sed para la que había sido creado. ¿Sí? Bien, hasta aquí, por tanto, podemos decir que llegamos a dos primeras conclusiones. La primera, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer, ya que es Cristo quien tiene que presentarse, lo primero que podemos hacer es pedirle al Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Rezar, orar por los jóvenes, por los niños que tenemos en el aula. Eso es parte también de la misión propia de un profesor de religión, ¿verdad? En segundo lugar, vivir. Porque como veremos entre hoy y mañana, en buena medida, lo que los muchachos crean de Cristo dependerá de lo que vean, en primer lugar, en nosotros y en los cristianos. Y por último, proponer a Cristo de manera que sean capaces de reconocerlo. Proponerlo de manera que puedan reconocerlo. Ahí tomo esa frase de San Pedro, siempre dispuestos para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la primera conclusión. Y la segunda conclusión tiene que ver con hablar al corazón. Acá les he puesto un ícono muy hermoso de San Juan Evangelista, el teólogo, propiamente él es el teólogo, el resto como mucho son profesores de teología, él es el teólogo, el que ha hablado de Dios. Pero fíjense cómo San Juan el teólogo tiene una mano en los labios. Aprovecho para hacer publicidad de una colección de íconos que hay acá en la universidad, en un pequeño museo que hay en uno de los edificios, el edificio del reloj, está por ahí el mapa. Vale la pena, si tienen un hueco hoy, ir. O mañana aprovechen una de mis sesiones, que no será tan interesante, para ir a ver la exposición de íconos, porque es verdaderamente hermosa. Y es un arte, el de los íconos, que habla al corazón. Y hay precisamente uno de San Juan, siempre así, en silencio. Porque el silencio es el camino para adentrarnos en el corazón. Por lo tanto, la segunda conclusión es que necesitamos tener en cuenta el corazón. Un corazón que no son las emociones, que no es tampoco la inteligencia y la voluntad, sino que es ese núcleo más profundo. Y por otra parte, ese núcleo que requiere para entrar un cultivo del silencio. Y de hecho, me adelanto un poquito a algo que diré, pero parte de la fuerza que tienen las clases de religión son las experiencias que podemos ofrecer a los muchachos. Y una de esas experiencias es la experiencia de silencio. En muchos casos, los chicos de hoy, las chicas de hoy, no han tenido experiencia de silencio, no la tienen apenas.
estamos todos continuamente bombardeados por estímulos, ¿no? Estímulos. Si tenemos el teléfono a mano, estamos continuamente bombardeados, lo saben mejor que yo porque son profesores. Y en cambio el silencio es fundamental para el florecimiento humano. Es una experiencia que podemos ofrecerles desde la clase de religión. Pero esto, como digo, volverá más adelante. Bueno, pues el resto de esta sesión va a intentar desarrollar estas dos primeras conclusiones. El proponer a Cristo de manera que se le pueda reconocer y el corazón, el hablar al corazón. Comenzamos por la primera, reconocer a Cristo. Y para reconocer a Cristo, lo primero es saber cómo es Cristo. Me voy a fijar aquí en tres rasgos de Cristo. En primer lugar, Cristo es un Dios que afirma, que le dice a cada persona, para mí es bueno que tú existas, que es el modo en que Romano Guardini describía el amor. Para mí es bueno que tú existas. Y eso se ve en tantas escenas del Evangelio. Acá he seleccionado solamente una, que es la adúltera. Aquella mujer a la que llevan a la presencia de Jesús después de haber sido sorprendida en adulterio. Sorprendida, es decir, llegaría ya de cualquier modo. Y todos la miran con una mirada acusatoria, condenatoria. Cristo, en cambio, prefiere no mirarla. Se agacha y se pone a escribir. Y le dicen, maestro, ¿qué hacemos? La hemos sorprendido en adulterio, la apedreamos como enseñó Moisés, y Cristo escribe en el suelo. No quiere mirarla todavía. Espera un poco, por fin se levanta y le dice a los que están ahí, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y empezaron a marcharse, empezando por los más ancianos. Y cuando está ya a solas con esa mujer, entonces sí la mira, quizá porque ha conseguido ya recomponerse un poco, porque se ha quitado de encima todas esas miradas que la condenaban, y entonces Cristo la mira con una mirada que la afirma, que le recuerda el valor que tiene, que es mucho más que el pecado que ha cometido, y le dice, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Le recuerda todo el bien que es capaz de hacer. Esa es la mirada de Cristo. Ese es el Dios que afirma. Fíjense cómo lo propone acá el Papa Francisco. Vamos a leer la parte que está tapada, porque se ve que me he equivocado con esto para mañana, a ver si consigo arreglarlo bien. Dice, y tú, querido joven, querida joven, ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito, que más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? Fíjense, ese es el Cristo que necesitamos proponer a los jóvenes, porque cuando tengan una experiencia de ese tipo, reconocerán el amor del Dios que Cristo ha revelado. ¿Sí? Un Dios que afirma, en primer lugar. En segundo lugar, un Dios que confía, que cuenta con, pongo acá, y les he puesto un tapiz de San Pedro, que está ahí a los pies de Jesús, después de la primera pesca milagrosa, ¿no? Jesús se ha subido a su barca y le ha pedido que se la deje para predicar, ha predicado, luego le ha mandado mar adentro, y Pedro le ha hecho caso, y han encontrado una multitud de peces, inesperada absolutamente, incontable, se les hundían las barcas, y Pedro reconoce que está delante de Dios, o por lo menos de un hombre de Dios, y se lanza a sus pies y le dice, apártate de mí porque soy un pecador. Y Jesús no solo no le rechaza, sino que lo acoge, lo afirma, y le dice, voy a contar con usted, voy a contar contigo. Desde ahora serás pescador de hombres. Y en el fondo ese es el mensaje de Cristo que de hecho lo vamos a recordar este domingo en la fiesta de la Ascensión del Señor. Va a dejar su obra de salvación en nuestras pobres manos. Es el Dios que cuenta con nosotros, que no nos dice, eres muy valioso, pero estate quieto porque lo vas a hacer todo mal, ¿no? O como tratamos a un niño pequeño, te quiero mucho, cariño, te doy un beso, pero estate ahí ya y ya no te muevas ya más, ya, ¿no? Sino que le dice, cuento contigo para llevar a cabo lo mismo que yo he venido a realizar. Y fíjense cómo es otro mensaje que está muy presente en el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes. Acá un texto de la Christus Vivit, que es un texto precioso, la exhortación apostólica entera es una maravilla.
Pero fíjense, amigos, no esperen a mañana para colaborar en la transformación del mundo con su energía, su audacia y su creatividad. La vida de ustedes no es un mientras tanto. Ustedes son el ahora de Dios que los quiere fecundos. Eso es transmitir confianza a los jóvenes, especialmente en el momento actual, que es un momento, una generación de jóvenes marcada por el pesimismo. Lo dicen los psicólogos sociales, es una generación marcada por el pesimismo. No necesitan que les recordemos lo que hacen mal o las dificultades que tienen. Necesitamos que les recordemos la potencia de bien que hay en sus corazones. Por lo tanto, un Dios que afirma, un Dios que confía y cuenta con, y un Dios que genera comunión. No deja de ser sorprendente que Cristo no solo no escriba nada, sino que tampoco, no lo sé, podría haber fundado un Estado o una escuela y haber montado una escuela de pensamiento, podría haberse ido él mismo a Atenas. No. Lo que hace Cristo es generar una comunión de personas y les enseña que lo importante, lo fundamental, lo central es que permanezcan unidos en el amor de Dios. El Dios cristiano es un Dios que genera comunión y que enseña justamente a amar como Dios nos ha amado, a mirar a los demás con esa misma mirada de afirmación, de confianza que Él nos ha tenido. Y por tanto, si se trata de conocerlo para reconocerlo, nos interesa contar con estos 4 rasgos de afirmación, de confianza, de desafío y de comunión. Acá les pongo un primer libro, voy a recomendar muchos libros. Aquí les pongo un primer libro que son los textos de los últimos papas a los jóvenes, ordenados y seleccionados por unos sacerdotes. Pueden ser este libro o pueden ser los textos que ustedes quieran. Pero si toman los mensajes de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, verán que estamos siempre con estos rasgos de acá. Porque es algo fundamental de quién es Cristo y de la experiencia cristiana en que luego los muchachos pueden reconocer a ese Cristo de quien se les ha hablado. Ahora bien, para transmitir estos rasgos, para transmitir un Dios que tiene estos rasgos, es precisa una particular relación con los alumnos. No basta la relación del profesor como puede ser la del profesor de matemáticas, por decir, ¿no? Sino que debe ser una relación particularmente personal en el sentido más profundo de la palabra persona, una relación de corazón a corazón. ¿Conocen aquel lema del cardenal Newman, su lema como cardenal? Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Es preciso entablar una relación cordial, pero no cordial simplemente de amable, sino cordial en el sentido de corazón a corazón. Y para eso les recomiendo acá una lectura que quizá ya han hecho, quizá ya la conocen, que es la Carta de Roma de San Juan Bosco. Una carta, San Juan Bosco saben que tenía muchas revelaciones de Dios en sueños, y en un momento, ya al final de su vida, tiene un sueño donde ve aquel oratorio de los salesianos, el primer oratorio, y después ve el oratorio al cabo de los años y ve que el ambiente ha cambiado totalmente. Ve que los chicos ya están haciendo grupitos, hablan de cuestiones que causarían vergüenza, dice ahí don Bosco, ¿no? Y dice, ¿y cuál es el problema? ¿Que los hermanos salesianos no están entregados? No, están entregados y quieren a los muchachos, pero los muchachos no sienten ese amor. Han perdido la cercanía, el interesarse por aquello que interesa a los muchachos, la cercanía, el tener el corazón donde lo tienen esos muchachos, en esos muchachos. Bueno, ese es el tipo de relación y desde luego mirar a personas como don Bosco, como San Juan Bosco, lógicamente es un punto de inspiración constante para nosotros, ¿no? Bueno, hasta acá la primera conclusión de las que habíamos sacado, el proponer a Cristo de tal manera que se le pueda reconocer. Y ahora vamos con la segunda, que es esta idea de que Cristo habla al corazón, y de que al proponer a Cristo le hablamos al corazón de quienes tenemos delante. Y para eso, para apuntar esta segunda parte, voy a partir de esta frase de la Escritura. A donde yo voy, ya sabéis el camino. Bueno, pido perdón porque los textos del Evangelio los he puesto de la traducción castellana-española
y está lleno de vosotros. Pero bueno, ustedes me perdonan a mí por ponerlo así y supongo que más o menos tampoco importa tanto. Pero quiero decir que no es el tono que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que siempre ayuda. A donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Fíjense, Cristo se presenta como el camino, la verdad y la vida, que son en realidad tres símbolos. El símbolo del camino, el símbolo de la vida, pero incluso la verdad de la que está hablando no es la verdad conceptual, no es la verdad griega. El padre de la Poterie, que dedicó su tesis doctoral de más de 1000 páginas a la verdad en San Juan, decía que cuando San Juan habla de la verdad, utiliza el término verdad, hace referencia a la revelación de Dios Padre en el Hijo. Yo soy la verdad, quiere decir yo soy el Hijo que revela al Padre, ¿sí? Pero lo presenta como la verdad. El camino y la verdad y la vida. E interesa que sean símbolos, porque los símbolos justamente resuenan en el corazón. Esto quienes den clase a niños más pequeños, ¿no?, saben que el lenguaje que mejor entiende un niño es el del símbolo. Y uno, para explicarle modos de vida y para explicarle la conducta a los niños, la buena conducta, no le lee un tratado de moral, le cuenta una historia. Y para que aprenda que es muy importante trabajar bien, no le da una charla de trabajo ni invita a un coach experto y que le dé una charla motivadora al muchacho. Lo que hace es contarle la historia de los 3 cerditos. No sé si acá se cuenta la historia de los 3 cerditos, ¿no? Pues eso, yo le cuento una historia y el niño lo entiende perfectamente. Hasta tal punto que si luego otro le cuenta la historia y se la cambia, le dice, no era así, no era así, ¿sí? El símbolo habla directamente al corazón, ¿sí? Por eso es importante que Cristo se presente con este lenguaje. Y lo que vamos a hacer entonces es explorar distintos modos en que podemos presentar a Cristo como camino, como verdad y como vida. Verán que no voy a decir nada nuevo, ni nada muy espectacular, pero mi idea, como les decía al principio, es que reflexionemos sobre el modo en que nosotros damos la clase de religión y veamos si podemos enriquecerlo de algún modo. Comencemos por Cristo como camino. Y el camino lo voy a desplegar en tres elementos. En primer lugar, el camino en la palabra. La palabra, la Sagrada Escritura, en especial el Nuevo Testamento, recoge los recuerdos de quienes vivieron con Cristo. Unos recuerdos que además están inspirados por el Espíritu Santo y reconocidos por la Iglesia como tales. Es decir, la Iglesia, desde el inicio, dijo a propósito de esos textos, este es el Cristo que nosotros hemos anunciado desde el principio. Por lo tanto, es una palabra que estamos llamados a mantener viva y a que siga resonando en los corazones de los jóvenes, porque desde luego la palabra de la Escritura tiene mucha más fuerza que cualquier palabra humana. Ahora bien, primer problema, la palabra es lo más cercano y es lo más lejano, ¿no? Incluso para quienes van a misa los domingos o quienes tienen un cierto conocimiento de la palabra y por lo tanto les suena, sigue siendo algo muy lejano. ¿Por qué? Porque es un texto antiguo. Ya cuesta leer los textos actuales, imaginémonos los textos antiguos. Es un texto muy conciso. Uno ve hoy en día un video de un testimonio vocacional y tienes a una persona hablando media hora, ¿no?, de su vocación, de lo que fue encontrar a Cristo, de lo que fue experimentar, no experimentar, en fin, un montón de cosas. Uno lee la vocación de San Mateo, Cristo lo miró, le dijo, sígueme, se levantó y lo siguió. Lo está contando el mismo Mateo. Es hombre, pero ponle un poquito de... ¿no? Claro, es una palabra que tiene unos modos que en cierto modo nos son lejanos. Y además es un texto que nos habla de una cultura antigua distinta a la nuestra. En parte, en continuación, porque nuestras culturas en buena medida son culturas en las que se ha encarnado Cristo, pero sigue siendo una cultura muy distinta, una tierra muy distinta, unos presupuestos muy distintos, un contexto social muy distinto. Es lo más cercano y es lo más lejano. Y por eso, lo primero que propondría es leer juntos
leer juntos la Escritura, leer juntos. Aprovechar para desarrollar con los muchachos la destreza de leer. Habrá que ver en cada nivel lo que se pueda, ¿no? Cuando estuve trabajando en Madrid en un proyecto de libros de religión para muchachos el ciclo era en realidad desde los 12 hasta los 16 años, aunque trabajé también un poquito en el ciclo anterior, de los 10 a los 12, y en los libros de religión en los que trabajé se daba mucha importancia a la palabra de Dios. Cada unidad didáctica comenzaba con 2 páginas dedicadas solo a la palabra de Dios. Se ponía un texto más o menos grande y sobre todo se indicaban con rayitas de estas, con estos libros así que se hacen ahora, ¿no? Con rayitas que explicaban pasajes, palabras, frases, términos. Bueno, eso es algo que se hizo para un libro, pero lo importante es que eso se pueda hacer en el aula. Que ustedes puedan tomar un texto y leerlo con los niños, con los muchachos y ayudarles a ver por qué dice esto, por qué dice lo otro, qué palabra no se entiende, qué expresión es oscura, qué cuestión del contexto nos es ajena. Explicarlo. Les estamos dando además una destreza, que es la destreza de leer, que muchas veces en otros ramos no tienen tiempo para enseñar a leer, ¿no? Con calma, enseñar a leer comprendiendo. Nosotros en religión, como tenemos tiempo, pues podemos dedicarlo a esto, ¿no? Es explicar esos pequeños detalles y después, a mí me parece fundamental la experiencia de releer. Porque yo lo leo, primera lectura, no entendemos nada, lo voy explicando, lo voy desgranando, les voy diciendo esto de acá sucede por esto quiere decir esto otro, los fariseos eran estas personas de acá, estos otros tenían esta otra preocupación. Y al terminar, en lugar de seguir adelante, digo, vamos a hacer una cosa, vamos a releerlo comprendiéndolo. En el fondo es la dinámica de la Lectio Divina, ¿verdad? Pero aplicada a nuestras clases de religión. Y eso es una experiencia que para los muchachos es profundamente satisfactoria, porque a todo ser humano le gusta entender. Y cuando uno ha leído algo y no ha entendido, y después lo lee y lo entiende, dice, ¡oh, qué maravilla! Bueno, todo lo que sea facilitarles eso y que descubran el sentido que tiene esa palabra, que eso que les parecía tan oscuro en realidad es luminoso, creo que es de gran ayuda. Acá les he puesto unos libros, más libros. La presentación luego se la enviarán, o sea que no hace falta tomar nota de todo, ¿no? Les he puesto acá 3 libros sobre cómo leer la Biblia, el de La Biblia paso a paso y el Nuevo Testamento paso a paso de John Bergsma, que es un profesor estadounidense, biblista, que además está escribiendo cosas interesantes de tono más divulgativo. ¿Sabes leer la Biblia? Que es una pregunta, supongo, como muy española, ¿no? Porque el autor es español, es muy directo, y es un compañero de claustro mío, el profesor Francisco Varo. Y después ese libro de un sacerdote chileno que trabaja además en esta universidad, gran escritor, Jesús, de José Miguel Ibáñez Langlois. ¿Sí? Es otra cosa, porque ya no es leer la Biblia como leer la Biblia, pero es un modo de acercarse a Jesús y de presentar a Jesús. Evidentemente ustedes conocerán más libros, seguramente mejores que estos. Lo importante es tener algunos a disposición y tener el hábito de ir leyendo y releyendo, porque siempre nos enriquece. ¿Sí? Sigamos adelante. Si lo primero era Cristo, camino en la palabra, lo segundo es Cristo, camino en el pan. En el pan entendido como la fe que celebramos, la celebración de la fe. La celebración de la fe es una vía de acceso a Cristo, indudablemente. ¿Qué pasa? Que aunque el adagio conocido es lex orandi, lex credendi, es decir, la ley de lo que se ora es la ley de lo que se cree, la fe que encontramos expuesta, por ejemplo, en un catecismo es la misma que celebramos en la Eucaristía o en el bautismo. ¿Se entiende algo de los gestos de la celebración? ¿Se entiende algo? Pues muchas veces no se entiende. Son gestos que quizá para los muchachos han perdido significación. Lo que era el ungir, que para una persona del siglo I tenía un sentido claro, para nosotros es una cosa extraña, ungir. ¿Para qué ungimos? ¿No? Por eso pienso que un elemento que ayuda en las clases de religión es explicar, ayudar a comprender los elementos de la celebración. Acá les he puesto un librito muy sencillo que escribió Romano Guardini para jóvenes, que se titula Los signos sagrados. Va describiendo cada
pequeños signos. El cirio, y describe el cirio, ¿no? Las manos juntas, y describe las manos juntas. La genuflexión, y describe la genuflexión. El orar de pie, y describe el orar de pie. Los distintos elementos, ¿no? Puede ser ese, cada uno podemos hacer nuestra versión. Pero creo que interesa que un tiempo de la clase, o cada tanto, vaya a desplegar esos signos. Lógicamente habrá que valorar el contexto en el que nos movemos, ¿no? Si el grupo es más o menos cristiano, si hay capilla en el colegio, no la hay, si es un colegio que permite hablar más claramente de la fe o solo puedo hablar de valores. Bien, eso habrá que valorar y en eso digo, ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Pero creo que sí que hay dos elementos que pueden servir, que es explicar los tiempos litúrgicos, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, porque son elementos también culturales, ¿sí? Que están en la cultura cristiana. Incluso el colegio más laico entiende que la cultura occidental en buena medida es cristiana y por lo tanto para entender el arte hay que saber algo de eso, ¿no? Tiempos litúrgicos. Y luego pongo mostrar la celebración. Insisto, según el contexto, a veces se podrá hacer una celebración en la capilla o en una iglesia cercana, otras veces no, pero se podrá poner un video. Recuerdo un profesor que cuando se acercaba a la Semana Santa les ponía un video, resumen de los oficios litúrgicos en San Pedro con el Papa. Y se iba para un video de 2 minutos y medio, pero se iba parando y decía, hoy día es esto, hoy día es esto, hoy día es esto, y explicaba brevísimamente, muy breve, muy sencillo, pero ayuda ya a transmitir eso, de manera que quienes luego asistan a esas celebraciones puedan reconocer, puedan comprender, y por lo tanto esos signos lleguen a su corazón. Bien, y en tercer lugar, el camino en la Cáritas. La Cáritas es un camino indudable de presencia de Cristo. Lo dice el mismo Cristo, cada vez que lo hicisteis con estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Si yo quiero presentar a Cristo, el modo más directo es acercarme a quien no tiene a nadie que le cuide. Acercarme a una de esas personas, como dice el Papa, que han sido desechadas, ¿no? Desechadas. Y me parece que la clase de la religión es un ámbito que puede ofrecer la ocasión de experimentar, de experienciar la misericordia. Es decir, en muchos casos los muchachos no habrán tenido ocasión de acercarse a alguien necesitado, a un enfermo, a un anciano, a alguien a quien podemos ayudar. En unos casos porque vivirán al margen de eso, en otros casos porque vivirán inmersos en eso. Pero en uno y otro caso podemos ofrecerles la oportunidad de experimentar lo que es amar con misericordia, cuidar con misericordia. Y cuando uno ejerce la misericordia actúa en su propio corazón. Es una experiencia que hemos tenido todos, ¿no? Cuando uno hace una obra de misericordia y va ahí con jóvenes, los jóvenes que comentan que los primeros a los que ha ayudado es a ellos mismos, ¿sí? Por lo tanto, ese es un camino para encontrar a Cristo. Y pienso que también será relativamente sencillo en muchos colegios proponer este tipo de actividades, ¿no? De un modo o de otro. Ahí a mí se me escapan los modos, se me escapan la situación en la que se encuentran ustedes, pero en todo caso me parece una vía muy interesante para facilitar ese encuentro con Cristo, el que Cristo se presente. Bueno, este era el primer punto, desde Cristo como camino. Vamos al segundo, desde Cristo como verdad. Fíjense, la verdad que es Cristo no es una verdad puramente teórica, puramente especulativa, abstracta. San Juan Evangelista habla justamente de caminar en verdad. Tiene esa expresión en sus cartas, caminar en verdad. Y aquí les pongo un texto de un teólogo importante del siglo XX, Urs von Balthasar, que dice, no existe en el sentido de la revelación ninguna verdad real que no deba ser encarnada en una acción, en un camino. La verdad cristiana está llamada a encarnarse, una verdad en la que se puede caminar. Y fíjense cómo sigue este texto, hasta tal punto que la encarnación de Cristo pasa a ser el criterio de toda verdad real y de que caminar en la verdad es la forma como el creyente posee la verdad. ¿Cómo se sabe si una persona es cristiana o no?
no porque sea capaz de exponer muy bien la fe cristiana, sino porque camina en esa verdad. Esto enlaza con lo que decíamos antes. El principal modo para proponer la fe cristiana es vivirla. No es una cosa accidental, no es un añadido, no es un plus, es lo principal. El principal modo en que un profesor de religión o de teología transmite a Cristo es viviéndolo. ¿Sí? Y eso enlaza muy bien con un valor muy en alza en el mundo actual desde hace unas décadas, que es la autenticidad. Los muchachos creen a personas que son auténticas y ellos mismos quieren ser auténticos, ¿no? Es aquello que decía el Papa Pablo VI. El mundo actual no tiene necesidad de maestros, sino de testigos. En todo caso, maestros que sean testigos, ¿sí? Pero el testimonio habla con más fuerza que cualquier verdad puramente teórica o discursiva. Eso no quiere decir que el mensaje cristiano que transmitamos sea puramente moral o de modos de conducta, sino que el cristianismo lo que propone, y aquello a lo que ha dado lugar, es una visión del mundo, ¿no? Acaba otro libro que me interesa sobre todo por el título, Visión cristiana del mundo. Es un libro de ensayos de un profesor que falleció muy joven, no pudo completar su deseo de proponer una visión cristiana del mundo, pero su deseo estaba ahí, es lo que él transmitía en su docencia. Una visión cristiana del mundo. Visión cristiana del mundo que quiere decir ser capaces de responder a las preguntas que todo ser humano se plantea: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Venimos de la casualidad? ¿Venimos de una evolución guiada por un proceso casual? ¿O venimos porque hay un ser inteligente que ha creado este mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? Porque la muerte existe. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Nos fundimos con el todo? ¿Nos reencarnamos? ¿Nos convertimos en energía? ¿Desaparecemos en el polvo? ¿O hay una vida después de esta vida? ¿Qué es el ser humano? ¿El ser humano tiene una dignidad particular? ¿Es un animal sin más? ¿O tiene un valor especial? ¿Por qué tiene valor el ser humano? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la familia? ¿Cuál es el valor de la amistad? ¿Cuál es el valor de la vida en sociedad? ¿Cuál es el valor de la vida pública, de la vida política? ¿Existe un bien común? ¿Se puede...? Bueno, todo eso son preguntas desde las que se puede responder desde el cristianismo. Por lo tanto, fíjense, no es que sea simplemente moral o moralina, sino que es sabiduría. Y sabiduría quiere decir un saber que nos permite saborear la vida. Cuando uno da clase de cuestiones antropológicas que tocan de cerca al público, por ejemplo, cuando uno da una sesión sobre la amistad, ve que quienes tiene ahí delante están con los ojos como platos, porque les interesa muchísimo. Y uno les habla de las formas sanas de amistad y de las formas tóxicas, como se dice ahora, de amistad, y están todos muy interesados porque es su vida. Cristo como verdad es sabiduría, es un saber que permite saborear la vida, en este caso la vida de hijo de Dios. Y por eso me parece importante que en nuestras clases de religión haya muchos ejemplos concretos, cómo eso se traslada a la vida, o, lo que ha salido ya en distintas ocasiones, que haya experiencias, que ofrezcamos a los muchachos la ocasión de experimentar, de hacer una experiencia, igual que hemos dicho antes, la experiencia del silencio, la experiencia del releer comprendiendo, la experiencia de la caridad. ¿Sí? Experiencias, porque cuando uno ha experienciado algo, la verdad de ese algo ya no es puramente teórica, sino que ha calado más hondo, y le va a servir para seguir viviendo de ese modo. ¿Sí? Y acá añado dos elementos más de este proponer a Cristo como verdad. Uno es el cristianismo como una decidida opción por el logos, por la inteligencia. El señor que sale ahí en el dibujo es Sócrates, ¿no? Y nos lo volveremos a encontrar mañana. Sócrates era un hombre que se había propuesto que la gente con la que vivía viviera según lo mejor, según lo bueno y lo mejor. ¿Y cómo se conoce lo bueno y lo mejor? Pues propone Sócrates con la inteligencia, con el logos, que en realidad para los griegos es más que la inteligencia.
Y en el fondo el cristianismo, como insistió tanto el Papa Benedicto, tiene esa decidida opción por el logos, ¿no? Es decir, el cristiano cree que su fe no es irracional, no que sea racionalizable en el sentido de demostrable punto por punto, que es un extremo en que a veces la teología ha caído. No, el cristiano, es consciente de que se encuentra ante un misterio que nunca va a poder aferrar completamente, pero sabe también que no es irracional, que es razonable, y que Cristo es también una luz que ilumina el camino, una luz que permite a nuestra inteligencia comprender la vida de un modo que la enriquece, como decíamos antes, que permite saborearla. Y en esto, además, podemos ofrecer a los muchachos una destreza, también es importante ofrecer destrezas, experiencias y destrezas, y es la destreza de pensar las cosas. Hoy, que es un mundo tan guiado por la emoción, tan, como dicen los teóricos, tan emotivista, es decir, que hemos convertido la emoción en lo que nos permite juzgar si una cosa es buena, los chicos también se dan cuenta de que la emoción no siempre acierta. A veces hacen lo que sienten, pero terminan mal. Y si he hecho lo que sentía, ¿por qué he terminado tan mal? ¿Por qué me siento ahora tan mal? Ese tipo de experiencias sirven para comprender que las emociones, ese primer nivel que es epidérmico, del que decíamos antes, es preciso elaborarlas. ¿Por qué he sentido esto? ¿Realmente eso que siento responde a la realidad o lo estoy amplificando? ¿Cómo puedo comportarme? Ese tipo de mecanismos, ¿no?, de dinamismos, son los que enseña también el modo cristiano de vivir. Y el último punto de Cristo como verdad es un elemento que me parece que es inaplazable, ¿no? La pregunta por el sufrimiento es una pregunta inaplazable, ¿no? No es posible dar un curso sobre fe cristiana y no afrontar la cuestión del sufrimiento. No es posible hablar de un Dios que es bueno, que es omnipotente, que es amor, y no tener en cuenta esa objeción de que en el mundo hay mal, hay sufrimiento, sufren los inocentes. Y además eso es algo que los jóvenes y los niños viven en su vida hoy en día de una manera muy prematura a menudo. A veces por el contexto en que crecieron, a veces por el mundo de las redes sociales que le hace tener experiencias muy fuertes, a veces de traición, de ser apartados, desechados, etc. Entonces creo que es importante que los profesores de religión seamos capaces de recordar el evangelio del sufrimiento, el evangelio del dolor. Recordar a los muchachos cuál es la visión cristiana sobre el origen del mal. Que no es que haya un Dios bueno y un Dios malo, como pensaban algunas religiones antiguas, sino que Dios es solo bueno, que Dios creó un mundo solo bueno, pero lo dejó en manos de nuestros primeros padres, y nuestros primeros padres prefirieron cortar con Dios. Y de esa ruptura se siguieron otras rupturas. Y Dios, que toma en serio nuestra libertad, dejó que aquello sucediera. Y por lo tanto, si hay mal, si hay sufrimiento en el mundo, en último término, eso no tiene un origen en Dios. Y a la vez eso no quiere decir que a Dios le sea indiferente, sino que Dios se ha acercado al hombre hasta el punto de hacerse hombre, nos lo recordaba antes el señor obispo, y se hace hombre para darnos la vida, se hace hombre para asumir ese dolor, ese sufrimiento. Y eso es lo que recoge, lo que explica, lo que expresa esta imagen del crucificado. Esto es central en el mensaje cristiano, ¿no? Y de hecho San Pablo en Atenas lo que aprende es que no se puede hablar de Cristo sin hablar de la cruz. Cuando él intenta hablar de Cristo y pasar directamente a la resurrección, se ríen de él. Luego va a Corinto y la carta a los corintios, ¿cómo empieza? Yo no les hablé de palabras de sabiduría, yo no les hablé de brillo humano, yo les hablé de la sabiduría y de la fuerza de la cruz. ¿Sí? Bueno, esta es una cuestión que les pongo aquí un video y un libro que publiqué a propósito de esta cuestión cuando fue la pandemia, cuando fue el confinamiento, ¿no? Me pidieron hacer alguna sesión por Zoom y di varias. Aquí tienen una. Lo de su derecha es un vídeo de YouTube, pero bueno, pueden ver ese o el que ustedes quieran, ¿eh?
Y al lado he puesto un librito donde recogí esa sesión, una similar que di un poco más adelante, es la segunda parte de ese libro, ¿no? Insisto, pueden ser estos o pueden ser los que ustedes quieran, pero es importante ser capaces de ofrecer la respuesta cristiana al enigma, al problema, al misterio, al escándalo del dolor y del sufrimiento. Y con esto llegamos a la última parte, que es proponer a Dios, a Cristo, desde Cristo como vida, ¿sí? Y acá me voy a fijar en unos pocos elementos. El primero es la vida en las santas y los santos, ¿no? Cristo se manifiesta como vida en la vida de quienes han encarnado eso mismo que Cristo trajo a la tierra, ¿no? Acá les he puesto un fotograma de una película que no sé si la habrán visto, que se titula Prefiero el paraíso, que es la vida de San Filippo Neri. Filippo Neri, que además fue inspirador de Don Bosco, ¿no? Otro de los grandes santos que han sabido tratar con los niños y con los jóvenes, además en situaciones difíciles. En unos casos porque eran niños más pobres, en otros casos porque eran niños muy ricos pero muy mundanos, como era la Roma que le tocó vivir a San Filippo Neri, ¿no? Bueno, San Filippo comenzó a juntar a los muchachos y lo que hacían fundamentalmente era leer la Escritura, cantar y contar la historia de los santos. Es decir, en un momento de crisis, en un momento de una mundanidad tremenda, ¿qué es lo que me interesa transmitir a los jóvenes? La Escritura como una palabra viva, la vida de los santos y la alegría. La alegría también de la comunión. Si ven la película se ve cómo enseguida se forma un grupo de amigos, ¿no? Y ese era el genio de Filippo Neri y de tantos otros santos. Pero además, la vida de los santos es importante, y aquí de nuevo un ícono. Fíjense qué distinto este ícono del crucificado de Velázquez que hemos visto antes. El crucificado de Velázquez tiene un fondo negro. El ícono tiene un fondo dorado. El fondo del ícono es la gloria de Dios. Es la luz de Dios que viene hacia nosotros. Por eso al ícono no se le pone un foco, sino en todo caso se le pone una luz en la que simplemente brille el oro y la luz venga a nosotros desde el ícono, ¿sí? Con eso está intentando transmitir lo que es un santo. Un santo es una persona cuya vida se entiende solo desde la luz de Dios. Lo que hace esta persona, esta mujer, este hombre, solo se entiende si existe un Dios. Si existe un Espíritu Santo que le ha llenado y que no es de este mundo, ¿sí? Y por eso la vida de los santos nos permite también acercarnos a Cristo, porque en ellos brilla Cristo, resuena Cristo, y además con la variedad inmensa que tienen los santos, ¿sí? Porque, claro, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo nos transmite la vida eterna y esa vida se puede encarnar de 1000 modos, ¿no? Y eso es interesante porque en cada muchacho, en cada muchacha, resonarán aspectos distintos de esa vida de Dios, ¿sí? La variedad de los santos ayuda también porque cada uno encontrará en cada santo, en cada santa, su inspiración o aquello que le toca profundamente. En segundo lugar, la vida en la belleza. La belleza nos habla también de una realidad que trasciende lo puramente mundano, lo puramente útil, ¿no? Y por eso la belleza ha sido también un canalizador de Cristo para algunas personas. Acá les pongo 2 ejemplos recientes. El libro Catolicismo de Robert Barron, que es este obispo estadounidense, que habla mucho del impacto que le causó el rosetón de Notre Dame de París, ¿no? Que es la foto que tienen acá, ¿no? Cuando entró allá y vio la luz de 1000 colores que entraba por ahí, tuvo una experiencia muy especial. Y en ese libro Catolicismo, en el fondo propone el catolicismo a un mundo que se ha alejado de Dios. Y la vía que toma es la vía de la belleza, ¿sí? De otro lado les he puesto este librito, La explosión de la soledad, de Monseñor Erik Varden, que es un obispo también que está en Noruega, él es trapense, y él cuenta, él venía de una familia luterana, pero laica, y cuenta el impacto que le supuso una obra de arte como es la Segunda Sinfonía de Mahler. Supongo que para que te impacte la Segunda Sinfonía de Mahler, para empezar hay que saber alemán, ¿no? Por lo tanto, como ejemplo concreto, quizás no nos sirva tanto, aunque la música ya es conmovedora, la de esa sinfonía, ¿no?
En todo caso, cada uno tiene que ver qué público tiene delante, qué experiencia de lo bello han tenido. Quizá la misma clase de religión puede ser una ocasión de que tengan una experiencia de lo bello, de lo hermoso, de que aprendan a disfrutar con una obra de arte, que además muchas de ellas nos sirven también para explicar la fe cristiana, ¿verdad? Cada uno verá, ¿no? Pero creo que es un camino y que es una destreza y que es una experiencia que también tiene cabida en la clase de religión y que puede ayudar a que Cristo se presente en sus vidas. Y en último lugar, la vida en la relación. Es último lugar, pero lo voy a articular un poquito. La vida en la relación, primero, porque el cristianismo propone una ontología relacional. El otro día, dando una clase, les hablé de esto y les pregunté al público que tenía ahí delante, ¿qué es una ontología? La cara, lógicamente, fue de sorpresa, ¿no? Y de misterio, ¿sí? ¿Qué es una ontología? Misterio. Ontología es lo que explica el fondo del ser, lo que explica el fondo del ser. Y el fondo del ser, tal como lo entiende la fe cristiana, es la relación. Porque el Dios cristiano no es un Dios monolítico, no es un Dios unidad. Es un Dios que en su intimidad más honda es relación, es comunión de amor. Es un padre y un hijo que se aman infinitamente. Se aman con una intensidad tal que ese mismo amor es una tercera persona, ¿sí? Como en un matrimonio, el amor tiene una intensidad tal que da lugar a una nueva vida, ¿sí? Eso es como encarnamos nosotros esa relación que existe en Dios. Y esto lo explica muy bien este señor, que es Jean Danielou, un teólogo muy importante del siglo XX que para mí tiene un valor especial porque su público, decía él, mi público, y cuando le hicieron cardenal él decía mi grey, son los estudiantes. Él dedicó muchísimas horas a estudiantes de la Universidad de París. Por lo tanto, tiene un lenguaje que a veces es muy elevado, es muy técnico, pero otras veces es muy cercano porque está hablando a estudiantes. Y en unos ejercicios que predicó decía, tocamos así el fondo de la ontología trinitaria cristiana, es decir, del fondo del ser tal como nos lo presenta el misterio cristiano de la Trinidad. Y dice, nos indica que el fondo mismo de la existencia, el fondo de la realidad, la forma de todo porque es su origen, es el amor, en el sentido de la comunidad interpersonal. El fondo del ser es comunidad de personas. Y ahora fíjense cómo lo compara con otras ontologías, con otras ideas sobre el fondo del ser. Hay quien dice que el fondo del ser es la materia, quien dice que el espíritu, quien dice que lo uno. Todos ellos se equivocan. El fondo del ser es la comunión. Hoy en día quizá lo que tenemos en nuestro público son muchachos, muchachas que piensan que el fondo del ser es el yo, el individuo, que primero soy yo que he de ser capaz de hacerme a mí mismo con mis solas fuerzas. Y luego ya me encargo de otras cosas, pero el fondo del ser soy yo. Y en cambio el cristianismo tiene ese mensaje tan revolucionario, por otra parte, de que el fondo del ser es el nosotros. Es el nosotros. Desde nuestra misma concepción, en que somos un completo depender de nuestra madre, hasta nuestro crecimiento, somos muy dependientes los humanos, hasta las experiencias más profundas que tiene un ser humano. Porque esa muchacha, ese muchacho que piensa que el fondo del ser es el yo, tiene como experiencia insustituible la amistad o el amor. Son experiencias fundamentales para un ser humano. Y el cristiano te dice, son fundamentales porque tú estás hecho para eso, para amar y ser amado, porque Dios es el amor, comunión de personas. Y esto, que parece una cosa muy teórica y que claramente este texto no se puede usar en muchas aulas, ¿no? Porque habría que explicar demasiadas cosas. Pero fíjense, eso se puede mostrar en la vida. Unos años, entre que volví de Roma y pasé a volver a dar teología en el norte de España, me dediqué a los colegios. Y en los colegios se percibía ya esa idea de que el fondo del ser es el individuo, que además debe ser un individuo fuerte, autosuficiente, capaz de hacerse a sí mismo, y que ve la dependencia en otras personas como una debilidad, como algo que en el fondo habría que evitar, como un fracaso. Es esa experiencia que habrán tenido también de muchachos, de muchachas,
que dices, bastaría que pidieras ayuda, pero no quieren pedir ayuda, porque pedir ayuda es fracasar, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, empecé a leer algunas historias que ponían en relieve justamente cómo la plenitud de la vida humana se da también en la dependencia. Y dio lugar a este librito, que son 3 historias, 4 historias, y esa sesión que pueden ver en YouTube también, que se titula Lo que importa en la vida. Aquí aparecen 2 de las 3, y en realidad 4, que son María de Villota, la que aparece con el parche, Chiara Corbella, cuyo proceso de beatificación está en marcha, y luego pusimos también a Sophie Scholl, que es una chiquita alemana, quizá la conocerán, de La Rosa Blanca, tiene un par de películas sobre su historia. Son unos muchachos que enfrentaron a Hitler, ¿no? Opusieron resistencia a Hitler. Y luego añadimos un testimonio de una chica del colegio donde estábamos que falleció de una manera trágica, y al fallecer la gente se dio cuenta de la fuerza que tenía su vida precisamente porque era pura alegría, puro agradecimiento, puro amor, ¿sí? Me parece que estas son ideas que si las transmitimos simplemente a la cabeza, bien, la gente está de acuerdo, pero no cambia su vida. En cambio, cuando las ves encarnadas, y estos son personas de las que podemos ver vídeos, podemos verlas hablar, podemos ver su vida, o tantos otros testimonios, me parece que eso tiene una fuerza que la sola palabra no tiene. Y en último lugar, una ontología relacional viva y la clase de religión como una ocasión para vivirla. Es decir, en la misma relación profesor-alumno se puede descubrir ya un amor que se me da desinteresadamente, que se me da porque cree en mí, aunque a veces no esté a la altura, aunque no logre lo que se esperaba de mí, qué sé yo. Cualquiera de ustedes que trabaja con adolescentes sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? De la paciencia infinita que hace falta, ¿verdad? Y sin embargo, en la medida en que, unidos a Cristo, somos capaces de transparentar esa paciencia infinita, ese amor infinito, les estamos ofreciendo la experiencia de una relación de comunión como la que venimos hablando. Y termino con este testimonio. Este señor es el beato Pino Puglisi, un sacerdote siciliano que falleció a manos de unos sicarios de la mafia siciliana, porque él estaba de párroco en un barrio muy dominado por la mafia, el Brancaccio, y entonces él, una de sus ideas principales, uno de los motores de su vida era ofrecer a los niños, a las niñas de ese barrio, una experiencia de amor. Que por una vez se sintieran amados, que por una vez sintieran que su infancia era importante, que lo único importante no era que crecieran para convertirse a su vez en miembros de esa organización que los usaba para lo que les interesaba, sino que había un lugar, que era la parroquia, el oratorio que montó, el grupo de niños, de niñas, en que podían sentirse a gusto, en casa, amados como Dios nos ama. Pero al mismo tiempo, él era profesor en un instituto, que era el instituto de mayor prestigio, digamos, de Palermo, ¿no? Está al lado de la catedral, y iban los alumnos mejores, ¿no? Y también los más adinerados, y también en ellos dejaba una marca, y les invitaba a abrir los ojos a un mundo que iba más allá de sus intereses materiales, de su vida cerrada. Por eso les he puesto este librito. Lo que el infierno no es una novela que aprovecha la biografía de don Pino Puglisi y lo escribe justamente uno de sus alumnos de aquel instituto, que cuando cuenta después su vida lo tiene como uno de sus 3 maestros de vida. Uno de ellos fue su profesor de religión. Quizá también ustedes han tenido esa experiencia de muchachos, de muchachas que al cabo de los años vuelven para agradecerles la paciencia que tuvieron, el cariño que les transmitieron, algunas ideas que con el tiempo han dado fruto en su corazón y en su cabeza. Bien, pienso que la misma relación profesor-alumno, y especialmente en la clase de religión, puede ser una ocasión de hacer presente esa realidad de la ontología relacional, de que el fondo de nuestro ser y lo que va a permanecer para siempre es lo que haya de comunión personal, de amor personal. Pues creo que con esto podemos terminar y damos lugar a las preguntas.
Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Quienes tengan preguntas ahora en modo presencial, por favor levanten la mano y vamos a ir con un micrófono para ir a responder. Perfecto, ya tenemos una. Buenos días, padre. Una consulta, porque en este momento la juventud está, todo lo espiritual como que no existe, ¿ya? Yo tengo alumnos muy especiales en la cual dicen, oiga, usted está viviendo en otro mundo. Yo le digo, ¿pero por qué? No, es que todo es malo, todo es malo, todo es malo. Entonces, también tengo niños que están muy heridos, ¿ya? ¿Cómo puedo llegar a ellos, sobre todo con niños que han tenido experiencias muy fuertes, ya sea de bullying, que están heridos y uno le habla del bien y no lo entienden? ¿Cómo puedo llegar a ellos? Bueno, a mí me parece que la vía más directa y seguramente también la mejor sea lo último que hemos dicho, ¿no? A través de la relación que usted entabla con ellos. ¿Sí? Efectivamente, estamos en un momento en que ha habido muchos cambios muy rápidos, ha habido un cambio tecnológico impresionante, notabilísimo, que ha sido la introducción del celular, del smartphone concretamente, ¿no? Eso muchos psicólogos sociales dicen que ha supuesto un cambio, un punto de inflexión, ¿no? Y mañana hablaremos un poco de eso y tal vez en la sesión que hay después pues también se hablará de eso, ¿no? Del punto de inflexión que supone la introducción del smartphone y de la velocidad con que se ha introducido esa tecnología. Es decir, si uno mira atrás, ¿no? A la imprenta, pues la imprenta fue un cambio, fue un punto de inflexión, pero tardó en imponerse y en mejorarse y demás. El celular en muy poquitos años, en muchos países, la mitad de los muchachos ya tenía celular o acceso a un celular, ¿sí? Por lo tanto, en cuanto a la primera parte de su pregunta, el extrañamiento que siempre hay entre generaciones, ¿no? Digamos que se ha multiplicado, porque el ritmo de cambio se ha acelerado o porque hemos asistido a un cambio cualitativo, ¿sí? No al ritmo habitual, sino cualitativo. Siempre hay un cierto extrañamiento, para los jóvenes, los mayores siempre somos extraterrestres, y para los mayores, los jóvenes siempre son un desastre y van a destruir el mundo que con tanto esfuerzo hemos construido, ¿no? Hay textos de la época de Cicerón que ya lo dicen, o sea que uno dice, bueno, ya hemos aguantado, pues bueno, pues más o menos no aguantaremos. Sin embargo, es verdad que el cambio ha sido muy notable, ¿sí? A la vez, estamos en un momento en que no somos todavía capaces de gestionar ese cambio tecnológico. Recuerdo un sacerdote amigo decía que estamos un poco en relación con los móviles y la vida digital en la misma situación en que se encontraban los que experimentaron la revolución industrial, ¿no? Que decían, como las máquinas nos permiten trabajar 24 horas, ya tengamos a la gente trabajando 24 horas, ¿no? Y viviendo al lado de la máquina bueno, aquello que generó el problema social del siglo XIX, ¿no? Luego uno se da cuenta que hay que limitarlo, que hay que tener una jornada laboral razonable, etcétera. Quizá nosotros estamos en una situación similar, puesto que podemos estar conectados todo el día, estemos conectados todo el día. Puesto que podemos tener esto, tengamos y así todo, ¿no? Por lo tanto, ese es un punto, el ser conscientes de ese cambio e intentar evitar esa respuesta primera de extrañamiento o de decir son muy raros o no se puede llegar a ellos o, me explico, el diálogo es imposible. No, todo se puede, ¿sí? Somos personas humanas y ese fondo relacional podemos seguir cultivándolo. Claro, ese cambio tecnológico ha acelerado también de una manera tremenda el individualismo que ya estaba y que era una tendencia de la cultura de la que venimos, de las sociedades de las que venimos. Pero con el cambio tecnológico eso se ha acentuado de una manera también impresionante, ¿no? Exponencial. En muchos casos, esos muchachos no han tenido una experiencia de amor como base, ¿sí? Han crecido en una familia desestructurada, han crecido solo con la mamá, solo con el papá, con un papá que no les quiere, porque piensa que llegó en mal momento el niño,
con una mamá que suficiente tiene con situarse ella. Entonces, no han tenido un contexto de crecimiento que favorezca efectivamente que luego crean en eso de lo que les estamos hablando, ¿no? Y por otra parte arrastran heridas afectivas a veces profundas, ¿no? Sea por el contexto familiar, sea por el contexto del lugar en el que viven o en el que han crecido, o sea por el aula. Porque también la tecnología, las redes sociales, ha hecho explosionar esta cuestión, por ejemplo, del bullying, ¿no? Lo veremos también mañana, insisto, quizás se verá también en la sesión sucesiva, ¿no? Pero es un problema de salud mental global, ¿sí? Es decir, hay personas ya en Estados Unidos, mañana hablaré de un psicólogo social que ha comenzado un movimiento para concienciar a los papás, a las familias, de lo que estamos viviendo y de que es preciso hacer algo, ¿no? No podemos seguir así sin más. Pero nosotros, que nos encontramos con las personas con las que nos encontramos, lo que podemos intentar es entablar esa relación, ofrecer una experiencia de amor, sin esperar que la respuesta sea inmediata. Sí, porque un elemento que es central en la docencia de la religión es darse cuenta de que lo que nosotros decimos en el aula les va a servir dentro de 20 años. Por tanto, yo estoy sembrando un árbol que crecerá en 20 años. ¿Sí? Y sin embargo es una tarea que tiene sentido. ¿Sí? Pero creo que eso que, por otra parte, es propio de cualquier maestro, ¿no? De cualquier profesor. Es decir, el darse cuenta de lo que tiene ahí no son árboles, son semillas. Por lo tanto, no puedo juzgar a la semilla con el criterio con que juzgaría un árbol, ¿no? Por el fruto que da. No. Tengo que ser capaz de hacer como el agricultor, que en la semilla ve ya el fruto que será. Y que piensa qué cuidados debo darle a esta semilla para que crezca a su tiempo. Y mientras tanto yo lo que puedo hacer es ofrecerle una relación de este tipo, que a veces acogerá y a veces rechazará. ¿Sí? Nosotros ponemos nuestra pequeña parte. ¿Sí? Diría eso. Nada. Buenos días, padre. Soy Ernesto Díaz, profesor de religión del Liceo San José de la Preciosa Sangre de Quinta Normal. Mi pregunta es la siguiente. Respecto a esta iglesia que nos propone el Papa Francisco, que nos viene proponiendo hace tiempo, ¿cómo presentarles a los profesores de religión que ya existen y a los futuros profesores de religión esta visión de iglesia abierta a los nuevos temas que existen hoy en día en nuestro mundo? ¿Cómo explicarle a los profesores de religión que deben estar llanos a la diversidad de género que existe en los colegios? ¿Cómo explicarle a los profesores de religión que no somos solamente doctrina, sino que también somos praxis en la fe? ¿Cómo explicarles a los profesores de religión que no somos los propios apóstoles de Jesucristo? Porque hay muchos profesores que se creen apóstoles de Jesucristo y mi palabra es la verdad y nada más que la verdad. ¿Cómo poder abordar estas nuevas generaciones desde el perfil del profesor de religión, en donde nos encontramos con que hay profesores de religión que a lo mejor ya tienen mucha edad y para ellos existe solamente una verdad y todo lo demás no aceptan quizás las opiniones de los jóvenes? O hay profesores de religión que se quedan solo en la entrega de los contenidos y la fe no es una fe viva, que a lo mejor no existe el testimonio de la misa dominical o de participar en labores que tienen que ver con la solidaridad, o que no participan quizás dando testimonio de lo que dicen. Si usted nos pudiera explicar un poquito
cuál es el perfil de profesor de religión que busca la iglesia, esta iglesia que debe ser luz para los demás. Bueno, la última pregunta no sería capaz de responderla, habría que preguntarle al Papa en todo caso, o ver también los muchos discursos que ha dado a profesores, ¿sí? Por otra parte, me parece que al final de este congreso también se ofrecerá un texto que ayuda a responder a esa pregunta que usted está haciendo. No es un spoiler, sino simplemente una publicidad que aumenta el deseo de saber, ¿no? A mí me parece que lo que usted describe es una situación muy real y muy humana, por otra parte, ¿no? Y me parece que la principal respuesta estaría en generar una comunión con ellos también. Es decir, evitar la desunión, la tensión dentro del grupo de los profesores de religión. No sé si se refiere a profesores en la misma escuela o en... Bueno, en todo caso, para generar esa transformación de fondo o ese modo de vivir la fe, como dice usted, que después se expresa en el testimonio, lo primero es generar espacios, lugares de vida, donde se viva esa fe, ¿sí? El modo de convencer a una persona habitualmente no es por vía meramente racional o por vía de mandato, ¿no? Decirle, oye, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tal, porque me lo dice la autoridad o por lo que sea, ¿no? Sino que es en el clima de una relación personal, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que ayude, todo lo que favorezca a la relación entre los mismos profesores de religión, ¿no? Este mismo evento que estamos teniendo hoy, ¿no? El hecho de que ustedes también puedan conocerse, saludarse, crear un poco de eso que los norteamericanos llaman networking, ¿no? Y que después podamos hacer cosas juntos y podamos reunirnos en presencial o online, pues para comentar este texto o para compartir este material que he elaborado en el aula y que me ha funcionado muy bien, o lo que harán esta tarde, compartir unas experiencias. Me parece que eso ayuda a que tomemos conciencia de que todos estamos en una misión común, ¿sí? Una misión común que por otra parte está llena, en eso también insiste tanto el Papa, del ardor misionero, ¿no? Las primeras palabras del Papa en Evangelii Gaudium, que es un texto que recoge muchas claves de lo que usted ha dicho y del modo en que luego se puede encarnar, habla de una conversión misionera, pero una conversión misionera que nace del encuentro con el amor que me precede, que es tan propio de él porque es su propia biografía, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Pero para eso el primer paso es justamente el entablar esos lugares de comunión. Y comprender y acoger también que tengamos visiones un poco distintas, que tengamos ritmos distintos. Parte de lo que usted planteaba, pues lo que indica es la típica ruptura intergeneracional. Pero eso es un fenómeno humano, ¿no? No podemos esperar que los profesores de religión seamos ajenos a la ruptura intergeneracional. No, yo soy profesor de religión, yo siempre tengo conexión con... No, nos sucede también a nosotros, pero sucede también a los profesores de matemáticas o de geografía o de lo que sea, ¿no? Pues hay quien es más consciente del sentir que tiene delante y es más empático, y hay quien lo es menos, ¿no? Pero no por eso debe ser descartado, ¿no? Creo que justamente el modo en que podemos lograr que esa persona también en eso se suavice o gane un poco en empatía, es también en nuestra comunión con él, ¿sí? Y por otra parte, comprender lo que decía antes, de que el cambio generacional ha sido muy rápido en muy poco tiempo. Yo lo veo también en sacerdotes que han pasado decenas de años fuera de España y ahora vuelven a España y vienen de países donde hay una fe más viva, una vida común más viva, una vida así de las comunidades. Vuelven a España y se sienten totalmente fuera de lugar, ¿sí? Algunos son capaces de, otros no, ¿sí? Bueno, es una experiencia humana, ¿no? Pero en la medida en que estemos cerca y en que podamos crear esos vínculos, creo que se puede dar esa transformación a la que usted hacía referencia, ¿sí? A usted. Muchas gracias, Padre Lucas, por su valiosa exposición. Muchas gracias a ustedes.